Desde que pasé 2 años en México y ahí aprendí el español. Entonces, desde aquel entonces tenía ganas de volver a América Latina. Lamentablemente solamente llegué hasta el Caribe. Me quedé así 30 años en el Caribe a su puerta. Y mi carrera profesional empecé en Alemania en el servicio forestal. Entonces yo voy a tratar de correr en los próximos 30 minutos, voy a tratar de correr 400 años de desarrollo forestal en Alemania en 2 continentes. Voy a empezar los primeros 5 minutos, voy a hablar de la práctica del ordenamiento forestal en Alemania, cómo funciona. Eso era mi trabajo en los 7 años cuando yo trabajaba en la administración forestal de Bajo Sajonia. Y ya tenemos, digamos, una tradición del manejo forestal por muchos siglos. Entonces, eso es, digamos, un reporte de la práctica, cómo funciona. Después les quiero presentar un ejemplo histórico del Trinidad y Tobago, del manejo forestal. Y voy a seguir con un ordenamiento de una concesión forestal comunitaria en Belice, donde, digamos, una comunidad de mayas aplicaba por una concesión forestal y para poder hacerlo necesitaron presentar un plan de manejo. Ahí, después de Belice, vamos a hablar rápidamente de Surinam, donde el manejo del bosque funciona a base de concesiones forestales. ¿Qué son los insumos? ¿Cuáles son los principios del manejo? Y al final voy a terminar con un estudio comparativo que realizó FAO en 4 países del Caribe, tratando de investigar qué va a pasar si nosotros estamos aprovechando el bosque natural según las medidas que estamos aplicando ahora. Y a base de eso les voy a dar algunas recomendaciones que salieron de este estudio. El resumen del desarrollo forestal o del ordenamiento en Alemania, hay que recordar de que el inicio de todo eso ha sido la completa degradación del bosque en Alemania. La cobertura forestal era por abajo de menos de 10%. La masa forestal era un 10% de lo que es ahora. Y eso debido a que la madera sirvió para la construcción, para la leña y para muchos otros, digamos, insumos que se necesitaba en aquel entonces. Lo más peor ha sido hasta el uso de la hojarasca. Con eso se exportó casi todos los nutrientes del bosque y le utilizaba la hojarasca para meter a los establos de los animales y para utilizar eso después para un abono orgánico, pero eso llegó a una degradación de los suelos por abajo del bosque y lo aumentó la nutrición en algunos campos selectivos. Entonces el inicio de la ordenación fue la degradación completa. Así, hoy en la mañana escuchábamos del ejemplo de Katowice, que era un ingeniero minero, que la minería tuvo que pararse en algunas montañas de Alemania por falta de madera. Eso era el inicio de ordenación forestal. Cuando empezaron a hacer, trataron lo forestal un poco como la agricultura, solamente a más largo plazo. Se necesitaba establecer plantaciones y la primera idea de la sostenibilidad era, si nosotros plantamos todos los años 1 hectárea y lo hacemos eso por 100 años, después de 100 años ya podemos cosechar 1 hectárea y volvemos a plantar. Y eso es la idea, digamos, de tener un bosque
normal. Un bosque normal tiene así una estructura por clases de edades y en cada clase de edad hay un volumen y la idea es de equilibrar que eso, tener un volumen normal que es más o menos en este caso debe ser algo de 350 metros cúbicos por todo el bosque. Eso es la idea de tener un manejo sostenible. Otro sistema es el bosque que se manejaba más en el sur de Alemania, es el bosque de edad irregular. Es un poco en su estructura similar a lo que ustedes conocen aquí, el bosque natural. Hay árboles de muchos diferentes diámetros, de alturas, y es una mezcla que está creciendo el pequeño al lado de lo grande. Si se compara la distribución de los diámetros, la línea roja es este bosque de mezcla de edad irregular, y lo azul es, digamos, el bosque de clases de edades, donde, digamos, el diámetro se mueve durante los 2 años hacia el diámetro final, que debe estar alrededor de 50 centímetros. ¿A quién pertenece el bosque? Lo que hemos escuchado hoy, el mismo, digamos, la distribución de la tierra, lo mismo ha pasado en Europa, solamente que fue 500 años atrás. Había una distribución en, digamos, cerca, alrededor de los pueblos, la gente agarraron la tierra y cultivaron para fines agrícolas. En estas fincas siempre había pedazos que no servían bien para la agricultura, y estas fincas y estos pedacitos lo dejaron como bosque. Así que eso es el origen del bosque privado, que han sido fincas. Dentro de estas fincas había bosque, y este bosque se mantuvo por los siglos. También había bosques que todo el pueblo de una aldea, de un pueblo, se manejaba conjuntamente. Y esos son bosques de 300, 400 hectáreas de extensión. Y ahí se fue a cosechar madera, se fue a mandar el ganado. Entonces, estos bosques sí manejaron en comunidad. Cada finca tenía el derecho, por ejemplo, a una cierta cantidad de árboles de su bosque, y tenía el derecho de meter un ganado a este bosque. Al final, a 200, 300 años después, estas construcciones se legalizaron, y ya estos son los bosques comunitarios que tenemos ahora en Alemania. Y en total son 30% de la superficie, o del área boscosa en total. La mitad es privado, 20% más o menos es de las comunidades, y 30% del área boscosa en Alemania es del Estado. Del Estado ha sido el bosque de los reyes, de los duques, de las autoridades del siglo medieval, y han sido bosques que ha sido fuera y afuera de los pueblos. Entonces no estaban al alcance del pueblo, y así se mantuvo la distribución de la tierra. 4% de la superficie es del gobierno federal, entonces eso casi no cuenta. El concepto de sostenibilidad fue formulado primera vez hace 300 años atrás. Y en estos años se había cambiado. Y nosotros hemos escuchado hoy durante el día también elementos de estos cambios. Y estos elementos de cambios los podemos reconocer en el desarrollo. El primer criterio para la sostenibilidad es continuidad del patrimonio forestal o del área bajo bosque.
Eso es el primer criterio. Después viene la sostenibilidad del volumen. La idea es de un bosque que nos siga produciendo la misma cantidad de madera todos los años. Eso es, digamos, el segundo criterio. El tercer criterio ya está un poco más sofisticado. Queremos mantener o definimos como sostenible de que este bosque nos debe dar el mismo valor todos los años. Entonces, eso es para evitar de que estamos sacando árboles de alto valor y estamos reemplazándolos con árboles de menor calidad. Entonces, la idea es mantener, digamos, el potencial económico que tiene este bosque a largo plazo. Ahora estamos otro paso, el cuarto paso, es la sostenibilidad de todos los bienes y servicios provenientes del bosque. Y en este entorno pensábamos en, por ejemplo, agua, servicios sociales, recreación y mantenimiento de o conservación de la biodiversidad. Entonces, ya por la historia podemos ver que hay un concepto del desarrollo de qué es considerado como sostenible. Aquí un ejemplo, ahora voy a hablar un poco de la práctica de lo que es ordenamiento forestal, y esos son ejemplos del ordenamiento forestal en el bosque que pertenece al Estado. Como los privados tienen solamente 1, 2, 3, 4 hectáreas, entonces los predios de los particulares son relativamente pequeños. Pero el Estado tiene extensiones grandes dentro de su manejo y necesita tener un enfoque estratégico cómo manejar estos bosques. Aquí tenemos un ejemplo de un ordenamiento forestal de 1680 en comparación con un mapa, digamos, de hoy en día, de 2010. Y más importante siempre es, digamos, hacer o tener mapas exactas o lo más exacto posible de dónde está el patrimonio forestal. Si eso fue una de mis primeras lecciones en la universidad. Si tú eres médico y no sabes diferenciar entre brazos y piernas, no vas a ser un buen médico. Si eres forestal y no sabes dónde empieza tu bosque y dónde termina, nunca vas a ser buen forestal. Entonces ahí vemos, digamos, en los últimos 400 años el concepto ha sido igual. El dibujo así que ven es lo que están viendo ustedes es el mismo área. En el lado izquierdo es el mapa forestal de 1680. Se ven las unidades y cada de estas unidades tenía una descripción que había y que hay que hacer. A los 400 años hacemos lo mismo. Entonces ahí al lado derecho usted ve este mismo área y los colores indican diferentes cosas. Lo azul son bosques, plantaciones de picea, coníferas. Lo marrón son plantaciones o son áreas de bosque de arcilla. Lo más oscuro indica la edad. Entonces, si es azul oscuro, es por arriba de 80 años. Si es azul claro, es menor de 40 años. Entonces, este mapa y todos estos pedacitos que ustedes ven aquí con las manchas, esos son unidades de manejo. Y atrás de cada unidad de manejo está una descripción que hay y que hay que hacer en los próximos 10 años. Eso es, la práctica del ordenamiento forestal en Alemania que se realiza en todos los predios de los estados y en los predios de los particulares que tienen un cierto tamaño. Entonces, lo más importante es tener una cartografía, tener un mapa, tener unidades de manejo y tener una descripción. Ahora,
la práctica, ¿cómo funciona eso? En los bosques estatales se realiza un ordenamiento desde un distrito forestal, más o menos de 10,000 hectáreas. A base se hace un inventario en la unidad de manejo. Estas unidades pueden tener entre 1 y 20 hectáreas. Cuando uno se empieza a hacer la revisión de cómo era la descripción de hace 10 años. A base de esta descripción se vuelve a entrar al bosque y las autoridades, los forestales locales, en este libro han anotado todas las acciones que han tomado en los últimos 10 años. Y yo era como oficial forestal de ordenación, entonces a mí me mandaron a hacer estas revisiones. Yo me metí al bosque, tenía que asegurarme si cuadra, así la estructura todavía está. Hice una revisión del inventario. Era un inventario no muy científico, era una cosa que se veía, se estimaba la altura de los árboles, se medía los árboles, se medía el área basal, y a base de eso se hizo una estimación del volumen, de la densidad del dosel, a base de esta se hizo una recomendación para los próximos 10 años. Estas recomendaciones eran muy prácticos: un raleo, 2 raleos, iniciar la plantación, hacer un corte de regeneración, hacer toda la raza. Esas fueron las descripciones que se hizo. En todas las unidades, digamos, el estándar, lo que estamos manejando es el bosque de uso múltiple. Entonces, había ciertas regiones, por ejemplo, parques nacionales, donde tenían otros conceptos, pero lo estándar es el bosque de uso múltiple. En una segunda fase, 10 minutos. Sí, en una segunda fase se realizó después la planificación, y importante en eso era que la planificación se hizo en cooperación con las autoridades locales. Entonces, de ahí, en la discusión con las autoridades locales, se salió el plan, y este plan era la medida para el monitoreo por los próximos 10 años. Lo importante, la evaluación y la planificación se realizó en sitios específicos y se terminó con un documento de acciones consensuados que hay que hacer por los próximos 10 años. Ahora, cambiar el panorama, vamos a Trinidad. Trinidad es una isla frente a Venezuela. Desde 1901 la isla tiene una administración forestal, es una de las más antiguas que tenemos en las Américas. Los ingleses introdujeron y trabajaban con 2 sistemas diferentes. Uno le llamaron Open Range. Cualquier interesado podría meterse acompañado con un forestal al bosque a buscarse un árbol que quería comprar. Ese sistema le llamaron autorización de corte selectivo. Es interesante saber que el Departamento Forestal de Trinidad ya definió criterios para los árboles que hay que cortar o que se debe cortar, pero lamentablemente no se cumplió con estos requisitos. El resultado que tenemos ahora, estas áreas que están bajo este sistema ya están completamente degradados. En relación, tenía otro sistema donde establecieron unidades de manejo de 40 hectáreas, y estas áreas lo abrieron por una cosecha por 1 año. Y en este año lo dejaron a la gente que querían comprar árboles en este predio, lo dejaron entrar y cosechar árboles a base de ciertas reglas, y después se cerraron este predio. En este sistema de manejo se evitó la degradación, simple y sencillamente porque han definido unidades de manejo que solamente entraron por 1 año y después lo dejaron en paz. Es una experiencia muy interesante que hay que recordar, de la necesidad de definir unidades de manejo.
El próximo ejemplo es de Belice. Belice tiene, ahí está un pueblo de una comunidad maya. Ellos tienen 1000 hectáreas de bosque, le quieren mantener como bosque. Y están pidiendo una concesión al Departamento Forestal. Para que el Departamento Forestal les otorga una concesión forestal, ellos necesitan presentar un plan de manejo. Y ahí es muy interesante, es muy importante, y alguien lo dijo hoy en la mañana, hay que mantenerlo sencillo. Esos son comunitarios, 500 gente, son dueños de estos 1000 hectáreas. Entonces hay que desarrollar un sistema que sea suficientemente sencillo para que funcione. El primer paso, lo que hicieron, sus 1000 hectáreas lo cortaron en unidades de 100 hectáreas. Y estas unidades de 100 hectáreas lo quieren aprovechar por 2 años. Entonces el mismo sistema como en Trinidad, lo abren para la cosecha y lo cierran. Y para tener un plan operativo, tenían los mismos ejidatarios, los miembros de la comunidad, hicieron un seguimiento de los árboles que ellos quisieron cortar y lo llamaron, eso es el plan operativo. Y este plan operativo terminó con una tabla de los árboles a cortar. Y eso es un sistema muy sencillo y autorizado por el Departamento Forestal, y asegura que la comunidad pueda aprovechar su propio monte, y la estructura de los 10 parcelas que solamente pueden utilizar por 2 años da la seguridad que no vuelven a entrar al mismo predio en el próximo año. Entonces, de esta forma se puede evitar una sobreexplotación todos los años. Pero requiere que la comunidad mantiene la disciplina de solamente trabajar en un bloque por esos 2 años. Los 10 bloques por 2 años quiere decir después de 20 años ellos pueden volver a entrar a su primer bloque. En Surinam tienen algo parecido, pero a grande escala. Aquí se ve un mapa de Surinam. 2/3 o poco más de la mitad de Surinam está considerado como reserva natural. Ahí no planifican ninguna acción económica hasta ahora. Eso es una decisión política que hasta ahora se respeta, pero lamentablemente no tiene, digamos, una definición de patrimonio forestal. Eso lo han definido que por abajo del 4 grados de latitud no quieren desarrollar actividades económicas por el momento. El área arriba, donde ustedes ven estas manchas, estos son las concesiones. Y estas concesiones forestales tienen entre 5 y 150,000 hectáreas de superficie. Y ahí existe un proceso de aplicar por estas concesiones. Paralelo a un sistema de ordenamiento que ustedes vio aquí, que son el sistema se llama Gunini. Si ustedes tienen ganas, ustedes pueden ver, es accesible en la página web. Ahí pueden ver todos los mapas forestales que presenta el Departamento Forestal de Surinam. Además, tienen un sistema de trazabilidad de trocería. Está bastante bien desarrollado, un sistema donde cuando el concesionario ya había cortado sus árboles, viene alguien del Departamento Forestal, mide el volumen de los árboles y con esta medición le da la carta de ruta que lo pueden transportar esta madera. Y eso funciona todo, digamos, a un sistema online que es bastante bien desarrollado. 2 minutos. Bueno, al último quiero, digamos,
indicarles un desarrollo un estudio que se realizó en 4 países del Caribe, Belice, Trinidad, Guyana y Surinam. Se hicieron inventarios forestales y eso es interesante. La idea de esta investigación fue, si seguimos aplicando los criterios de manejo de hoy, ¿qué va a pasar con este bosque? Vamos a seguir teniendo las mismas cantidades de árboles que estamos cosechando ahora. O estamos perdiendo, digamos, los árboles. En muchos de estos países, no solo la tasa de corte es relativamente baja, pero se buscan especies comerciales. Y entre los comerciales son los madereros, los que están ahora listos para vender. Aquí vemos, digamos, diferentes tipos de manejo. Los primeros en la concesión 1 y 2, los puntos verdes son los árboles comerciales. Y en los otros pruebas son bloques de 100 hectáreas, predomina lo rojo. Lo rojo son las especies no comerciales. Entonces, lo que estamos viendo aquí con esta figura, en las concesiones y en las áreas que fueron manejados por comunidades, faltan las especies lucrativos. Mientras en las concesiones grandes y en Trinidad y Tobago, en el block system, ya todavía se encuentra una alta cantidad de árboles de valor económico. Eso indica, si el manejo sigue siendo así como están haciendo, nosotros no tenemos que hablar de deforestación, pero lo que vamos a tener es un bosque económicamente vacío. Se están reemplazando árboles de alto valor que ahora están cotizados en el mercado y lo estamos reemplazando con bosques que son de especies no comerciales. El resultado es eso, que el bosque se ve interesante, se ve verde desde afuera, pero está económicamente vacío. Y eso es un peligro que tenemos que enfrentar, y eso era el estudio de qué hay que hacer para hacer eso. Y entonces la idea era de enfocarse, digamos, a identificar árboles en las clases menores en la cosecha, marcar estos árboles, porque todos los árboles que podemos y queremos cosechar en 20 o 30 años o 40 años, cuando volvemos, estos árboles ya están en el bosque. Entonces lo que tenemos que hacer es asegurar que en el aprovechamiento de hoy, estos árboles sobreviven y que no sean dañados. Y aquí las recomendaciones más importantes. La relación entre la calidad de los árboles a cortar y el número de árboles futuros, los que tenemos que mantener, es el indicador principal para la sostenibilidad del manejo. Si podemos encontrar la misma cantidad de árboles en clases de diámetros menores hoy, entonces, como estamos cosechando ahora, entonces sí, el manejo es sostenible. Y la relación entre el diámetro de los árboles futuros, los que queremos cosechar en 40 o 30 años, y el diámetro que estamos cosechando hoy, nos da una indicación cuánto tiempo tenemos que esperar para volver a hacer una cosecha. Muchas gracias. Muy bien, muy bien, muy bien.